Lucas capítulo 5, versículo número 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque podemos leerla juntos, porque podemos platicar de ella juntos. Por favor, que tu Espíritu Santo siembre algo en nuestro corazón. Nosotros entendemos que tú, bendito Dios, haces y mueves las cosas conforme a tu propósito, y el hecho de que hoy estemos en este lugar reunidos significa que tú nos trajiste a este lugar, bendito Dios. En el nombre de Jesús, que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón. Amén y amén. Versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, ¿quién él? Jesús. Jesús está iniciando su ministerio, Lulú. Está iniciando su ministerio y está él decidido a estar predicando en diferentes ciudades. Hay una región en la que él está empezando a predicar que se llama Galilea. En esta región de Galilea hay una ciudad que se llama Nazaret, que fue donde él vivió su niñez, su adolescencia y su juventud. Allí la gente lo conocía, sabían que Jesús era el hijo del carpintero y decían, bueno, no sé, como que es el hijo del carpintero, no sé si me pueda enseñar algo. Pero en otras ciudades de ahí mismo, de la región de Galilea, como Capernaum, la gente se asombraba de cómo Jesús les enseñaba acerca del reino de Dios. Entonces ahora Lucas nos dice que cuando Jesús estaba en otra ciudad, que no nos dice qué ciudad, porque Lucas a veces se pasa y no nos dice qué está hablando el Señor ni en qué lugar está, podemos ver entonces que él estando en esta otra ciudad, nos damos cuenta que Jesús trae una necesidad. No trae solamente un deseo, un anhelo de predicar el reino de Dios, él trae una necesidad. Igual que Pablo, no sé si se acuerdan cuando leímos en Romanos, Pablo dijo que él era deudor a griegos y no griegos, a pobres y ricos. De alguna manera Pablo estaba diciendo, les debo predicar el evangelio, porque yo recibí esta revelación de parte del Señor y les debo predicar el evangelio. Soy deudor a ustedes y Jesús está igual. Jesús trae eso en el corazón y Jesús no puede estar quieto. Está de ciudad en ciudad porque él a lo que vino fue a anunciar el reino de Dios, a predicar acerca del reino de Dios. Entonces está esta ciudad y de repente aparece en escena un hombre lleno de lepra. Acuérdense que Lucas es médico, es doctor. Y si Lucas dice que este hombre está lleno de lepra, significa que esta personita, este hombre, ya tiene una enfermedad muy avanzada, muy avanzada. Quiero que se lo trate de imaginar un poquito. No sé si usted conoce la lepra, si la ha visto en la televisión, ha oído o incluso ha sabido de alguien que tenga lepra, porque el día de hoy todavía existe la enfermedad y todavía hay gente que se contagia con esta lepra. Usted puede ver a una persona leprosa, lo que va a ver en ella van a ser llagas en su piel, heridas tan profundas que es posible ver la carne viva ahí en esa persona. Incluso tiene como escamas en la piel o manchas blancas, erupciones, granos o incluso hasta hinchazón. Estas personas con lepra así están. Y la enfermedad en la Biblia aparece muchas veces, y Dios, al saber que era una enfermedad complicada y que no tiene cura, en la ley estableció ciertos lineamientos para saber cómo tratar a la gente que tenía lepra. ¿Ok? Acompáñenme rapidísimo a Levítico. En Levítico capítulo 13, versículo 45, vamos a ver un poquito de qué pasa, cómo podríamos identificar a una persona leprosa en aquel tiempo. ¿Ok?
Pablo nos está platicando que llegó un leproso, pero ¿cómo podríamos imaginarnos ahorita para ayudarnos a armar una escena de lo que está sucediendo en esa ciudad? Vamos a tratar de armar la imagen de ese leproso, ¿ok? Nos la vamos a tratar de armar aquí en la mente. Levítico capítulo 13, versículo 45, ¿sale? Como dato curioso, les voy a decir, el capítulo 13 y 14 de Levítico, estos dos capítulos completos hablan de cómo se va a tratar a la gente leprosa en aquel tiempo, ¿ok? ¿Sale? Versículo 45 del capítulo 13 dice, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados. Esa es la primera característica. Entonces, ahora imagínese usted a este hombre que llegó a esta ciudad así, andrajoso, ¿no? Los vestidos rasgados, esa túnica que era común en aquel tiempo, rasgada y rota. Imagínate mi camisa, pero acá con un hoyo y rota, rasgada. Así él llegó y sucia, ¿no? Muy sucia esta ropa. Entonces este hombre llega a esta ciudad con este aspecto, estos vestidos rasgados, vamos a seguir leyendo, y su cabeza descubierta. Regularmente parte de esa túnica era que se cubrían la cabeza, pero la ley de Moisés está diciendo que este hombre no podía traer la cabeza cubierta, la debería traer descubierta precisamente para mostrar que trae una enfermedad. ¿Sale? Luego dice, y embozado pregonará inmundo, inmundo, embozado, es decir, tiene cubierta la cabeza, pero debe cubrirse igual con esa túnica, toda esta parte, ¿no? Toda esta parte de la boca y la barba, tiene que cubrirla. Sale como si trajera un cubrebocas, casual. Entonces, imagínenselo así, porque él está llegando a esta región seguramente encorvado, con pocas fuerzas, porque la misma enfermedad hace que te debilites, ¿no? Entonces llega de esta manera a esta ciudad, y mire otra característica ahí en el versículo 46, dice que todo el tiempo que la llaga de este leproso estuviera en él, será que inmundo. Es decir, lo vamos a considerar como una persona contaminada, como una persona, es que no sé qué otra palabra usar, pero inmundo, sí le suena, ¿no? Inmundo, contaminado, sucio. ¿Sale? Será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. ¿Ya vio? Este personaje, este leproso que llegó con Jesús, tiene estas características. Andrajoso, sucio, la cabeza descubierta, se está cubriendo la barba, y mientras va caminando tiene que estar gritando impuro, impuro, para que la gente sepa que él está contaminado, que él tiene esa enfermedad, que él tiene lepra. Entonces él no puede acercarse a la gente, ni siquiera a sus familiares, no puede estar cerca de ellos porque es una persona impura, es una persona sucia, contaminada por una enfermedad. ¿Sale? Ahora, imagínense qué tan trascendente era, o qué tan crítico era que una persona tuviera lepra en ese entonces. Acompáñame a otra cita rápido, Números capítulo 5. ¿Qué estoy haciendo? Quiero que nos formemos una idea de qué va a pasar allí en esa escena con Jesús y ese leproso. ¿Sale? Mire, Números capítulo 5, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, si quiere yo se lo leo, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo, ¿quién? A todo leproso. Que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo lo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echarán, fuera del campamento los echarán, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Era tan seria esa enfermedad de la lepra que Dios de alguna manera la está poniendo
digamos que en los primeros lugares de lo que se podría considerar como inmundo. Cuando una persona en aquel tiempo tocaba un cadáver, en ese momento era inmunda esa persona. Obviamente quien tocaba el muerto pues ya está muerto, ¿ah? Entonces, si una persona tocaba un muerto, era considerado como inmundo y ya no podía estar en medio de la sociedad, en medio de la gente. Lo echaban fuera del campamento. La otra que vimos aquí, cuando una persona tiene alguna enfermedad en alguno de sus órganos sexuales, también es considerado como inmundo. Y también lo echaban fuera del campamento. Y el leproso también, inmundo y fuera del campamento. Entonces, estos personajes, ayúdenme a regresar a Lucas, estos personajes, aparte de tener que lidiar con esta enfermedad tan difícil, tenían que lidiar con la soledad. Tenían que pelear ellos solos contra esa enfermedad. No podían acercarse a nadie. La única forma en que ellos podían regresar y ser parte de esa comunidad es que Dios, por algún milagro, los sanara. O que su lepra no fuera lepra, fuera otra cosa. Y eso lo determinaba un sacerdote, pero ahorita no voy a entrar en ese detalle. Entonces, ya nos imaginamos, ¿verdad? Esta nueva ciudad, Jesús y este personaje que es una persona sola, enferma y prácticamente desahuciada, porque no hay curación para la lepra. Este leproso ve a Jesús. Ahora, con todo lo que ya leímos, significa que él no podía estar cerca de Jesús, ¿verdad? No podía. Entonces estamos hablando de que es una persona que está lejos y a lo lejos ve a Jesús. Él seguramente ya escuchó acerca de lo que puede hacer Jesús, porque Jesús empezó a hacer obras de tal manera que la gente no se quedaba calladita, al contrario, empezaban a hablar y ya viste, ya escuchaste lo que hizo Jesús, o incluso hablando de sí mismos, ¿no? Yo tenía esto, no podía caminar bien y Jesús me sanó. Entonces seguramente, estoy casi seguro que este leproso escuchó acerca de Jesús. Y al ver a Jesús, en medio de su soledad, en medio de su necesidad, en medio de su enfermedad, lo que hizo fue caer de rodillas a lo lejos, viendo a Jesús a lo lejos. Cae de rodillas y lleva su rostro hasta el piso, hasta la tierra, humillado completamente delante de Jesús. Y mire lo que le dice. Le rogó, le empieza a rogar. Obviamente tenía que gritarlo, porque si Jesús está lejos, él tenía que gritar y decir: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él sabe su condición. Él sabe que ya no hay remedio para él, que ya no hay esperanza para él. Y no le exige a Jesús que lo sane. No le exige. Le ruega y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Esto me recuerda a una parábola que más adelante nos va a contar Lucas. No sé si se acuerda de esta parábola. Les empezó a contar que había un fariseo, es decir, una persona que conocía la Biblia, las Escrituras, el Antiguo Testamento, y había un publicano, que los dos llegaron al templo. Ahora, vamos a leerlo mejor, porque como que no me siento inspirado para platicárselos desde mi memoria. Lucas capítulo 18. Aparte de leerlo, yo lo disfruto más siempre. Lucas 18, por favor. En su momento ya platicaremos de esto cuando lleguemos al capítulo 18, o sea, como en un año.
Ok, versículo 9. ¿Ya llegaron? Lucas 18:9, fíjese, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Qué cosas, ¿no? ¿Se da cuenta cómo en el tiempo de Jesús hay gente que cree que ellos se la saben de todas, que ellos no se equivocan, que ellos sí están bien alineaditos, que ellos sí obedecen a Dios? Y Jesús les dice, ¿así? ¿Así? Déjenme platicarles algo. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Sale? El fariseo, acuérdese que es un religioso, es uno que va al templo, es uno que piensa que está cerca de Dios, y un publicano es una personita a la que toda la comunidad, pues la verdad no lo quieren porque es un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Se da cuenta cómo la actitud de este leproso, a lo mejor sin que él se diera cuenta, fue una actitud que le gustó a Jesús? Porque este leproso no llegó exigiendo: oye, tienes que sanarme, por favor, sáname. ¿No eres tú el Hijo de Dios? Mira cómo estoy sufriendo, sáname, tienes que sanarme. No, su actitud de leproso fue otra: si quieres, si tú quieres, puedes sanarme. Esa familia, esa es la forma en que tenemos que aprender a acercarnos a Dios. No exigiendo nada. Sabiendo que si Él tiene en sus propósitos para con nosotros el darnos algo, nos lo va a dar. Porque Él conoce lo que necesitamos aún antes de que se lo expongamos, aún antes de que se lo pidamos. Él ya sabe las cosas de las que tenemos necesidad. Aprendamos un poquito de este leproso, que no estuvo arrogante ni altivo, al contrario, humillado tanto físicamente, porque estaba postrado en tierra, con el rostro ahí en tierra, sino no solo era física su humildad, sino también era una humildad de aquí. Es como si le dijera: Jesús, yo sé que ya no tengo esperanza. Yo sé que ya hasta aquí llegué, pero si tú quieres, puedes sanarme. Ahora escuche la hermosa respuesta de Jesús y la acción de Jesús. Versículo número 13 de Lucas 5. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Entonces, ¿cómo nos estamos imaginando la escena? El leproso allá, Jesús acá, pero mientras clamaba el leproso diciendo: Señor, si quieres, y en lo que el leproso clamaba a Jesús, Jesús se estaba acercando a él. Porque Jesús no tiene ningún problema, Yair, en que nos acerquemos a Él con esta condición, sabiendo que no somos personas perfectas, sabiendo que a lo mejor tenemos cierta lepra, a lo mejor no física,
pero sí como si fuera pecado, porque la Biblia compara la lepra con el mismo pecado. De alguna manera nosotros estamos en la misma condición que este leproso, porque yo sé que cada uno de los que estamos aquí estamos conscientes de nuestro pecado y de nuestro error. Jesús se está acercando al leproso. Y mientras él se acerca, el leproso baja un poco la voz, ya no es necesario gritar, pero le sigue diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús lo que hizo fue extender su mano. Antes de que el leproso recibiera su sanidad, Jesús le estaba acariciando el alma y le estaba acariciando el corazón, porque seguramente hace mucho tiempo que nadie tocaba a esta persona. Hace mucho tiempo que nadie se acercaba a esta persona. Y Jesús no tuvo problema en abrazarlo y decirle: quiero sanarte. Sé limpio. Y al instante la enfermedad se fue. Pero insisto, antes de que esas llagas fueran sanadas, que esas heridas fueran sanadas, Dios le había sanado el alma. Dios le había sanado el corazón. Dejó de sentirse solo y dejó de sentir que no tenía esperanza. Porque el hecho de que Jesús se acercara y lo abrazara, le devolvieron la vida. Porque él estaba muerto mientras estaba alejado de la sociedad, alejado de la gente, menospreciado. Jesús le transforma la vida y como un extra le da la salud. ¿Se da cuenta cómo la idea de Jesús, claro, es que seamos personas sanas, pero lo que más le interesa a Jesús es esto: que nuestro corazón sea restaurado, que nuestro corazón sea sanado, que nuestro corazón sea limpiado. Y Jesús es lo que está haciendo con este leproso. Quiero, dice Jesús, claro que quiero. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido indignos, incluso de acercarnos a Dios, ¿no? Incluso de hablar con Dios? Es que me equivoqué, ¿cómo me voy a acercar a Dios si acabo de hacer esto? Si logramos voltear a ver a Jesús y decirle: si tú quieres, puedes perdonarme, Él no nos va a rechazar. Al contrario, Él va a decir: claro que quiero, pero hice esto, claro que quiero perdonarte y limpiarte, claro que quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Quiero terminar, familia, poniendo una imagen en su mente. Este leproso, mire, vamos a leer el versículo que sigue. ¿Cuál es el 14, no? Y Jesús le mandó que no le dijera a nadie. Yo toda mi vida que he leído esto digo: ¿por qué Jesús? ¿Por qué le decías eso a la gente? A lo mejor usted sabe, ¿no? Pero yo siempre me pregunto: ¿por qué Jesús le decía a quien sanaba: oye, no le digas a nadie? Si este leproso iba y le contaba a gente, al rato todos esos que oyeron iban a venir a Jesús y no le iban a permitir hacer el trabajo
al que él había venido, que era anunciar el evangelio. ¿Qué estoy diciendo? Jesús no se colgaba de los milagros que podía hacer para hacerse de fama. A él no le interesó nunca eso. Nunca le interesó la fama. Ni le interesó que la gente toda viniera a él para que él los sanara. Él lo que él quería era que ellos entendieran que Dios estaba moviendo las piezas para que ellos pudieran tener un encuentro con Dios y conocer a Dios, establecer el reino. Entonces Jesús regularmente hacía esto para que la gente no se aglomerara y no estuviera tanta gente impidiéndole hacer su trabajo. De hecho, gracias a que muchos no se quedaban callados, le complicaron la existencia a Jesús, que llegaba a una ciudad y ni siquiera podía entrar porque la gente se amontonaba. Jesús muchas veces tuvo que entrar a ciudades a escondidas precisamente para que le dieran chance, porque la gente con necesidad ni piensa nada, ¿no? Se avienta, se amontona y ¿no? Entonces Jesús le pide eso al leproso. Oye, no le digas a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. Wow, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Este leproso era un judío. Este leproso era un israelita. Él conocía la ley, conocía todo lo que se tenía que hacer cuando se estaba en una situación de lepra. Quiere decir que este judío en algún momento estuvo en el templo, que este judío algún día vio y estuvo en la sinagoga escuchando la palabra de Dios, pero después vino una situación a su vida que le impidió regresar a la casa de Dios. A veces, familia, lo mismo nos sucede a nosotros. Estuvimos en la casa de Dios, estuvimos escuchando la palabra de Dios y sucedió algo en nuestra vida y tomamos la decisión de irnos. O a lo mejor esa misma situación nos orilló a alejarnos. Pero nunca decidimos volver a regresar a su casa, a buscar a Dios. Y lo que está pasando en esta escena entonces no solamente es un acto en el que Jesús sanó a un leproso, sino en el que Dios recuperó a un hijo. Dios recuperó a un hijo. Y si alguno de nosotros hemos estado alejados por algún tiempo, el tiempo que sea, meses o tal vez años, familia, es tiempo de regresar. Es tiempo de regresar. Pero ¿cómo me vas a perdonar, Jesús, si en todo este tiempo hice esto, hice aquello? Ya sabemos la respuesta. Jesús dice, quiero, te estoy esperando, ven. Quiero. Entonces, mire cómo entonces entendemos que este leproso era un hijo que está regresando a casa. Un hijo perdido, un hijo muerto que está volviendo a la vida y que está regresando a casa. Versículo número 15. Pero su fama se extendía más y más. Y se reunían mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Pues sí, ¿no? Si ya estás oyendo que alguien está curando y que está curando gratis, pues vamos, ¿no? Imagínense. Ahora imagínense tanta necesidad en aquel tiempo. Hoy pues vamos con el doc y ya nos da un par de antibióticos y ya sanamos de alguna infección que traigamos, ¿no? Pero en aquel tiempo, la gente se me moría. Y está aquí Lucas platicándonos toda esta escena de cómo Jesús está estableciendo el reino de Dios en la tierra y también está sanando a los enfermos y está atrayendo nuevamente a los hijos para que regresen a casa. Y en medio de todo eso,
Familia, versículo número 16, con esto terminamos. En medio de todo eso, Jesús se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía? Por favor, no me diga que no tiene tiempo de orar. Por favor, no me diga que no tiene tiempo de leer la Biblia. Jesús andaba de ciudad en ciudad, predicando hasta altas horas de la noche, sanando gente, estableciendo el reino, pero siempre, siempre buscaba un espacio, un lugar a solas para hablar y para orar con Dios. Por favor, no me diga que no tiene tiempo. Las 24 horas que tiene el día hoy también eran las mismas 24 horas que existían cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Familia, no tenemos pretexto. Jesús nos está invitando a regresar a casa. Y no importa lo que hayamos hecho fuera de casa. No importa. No importa. Él simplemente quiere que regresemos a Él. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie, familia. Cada uno de nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón, cada uno de nosotros sabemos lo que hemos vivido, lo que las circunstancias, la vida, el destino, como usted le quiera llamar, lo que sí, a lo que nos ha orillado todo esto, ¿no? Todos sabemos nuestro estilo de vida, todos sabemos en qué nos hemos equivocado, todos sabemos nuestra condición personal, todos la sabemos. En medio de esa condición, en medio de eso sucio, inmundo, impuro, en medio de todo ese pecado, Jesús nos está buscando para sanarnos, para limpiarnos, para perdonarnos. Y no solo eso, para abrazarnos y hacernos saber que todo va a estar bien, que Él está en control de todas las cosas, de todas.